Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia se abre un camino de expectativas y por supuesto también de amenazas a su democracia. La presidencia de Gustavo Petro genera una serie de comentarios porque, a diferencia de sus antecesores, el nuevo mandatario hace política, pone a conversar a la sociedad sobre los temas que plantea en cada una de sus intervenciones. Y por supuesto, la violencia no se ha frenado, el asesinato de líderes sociales continúa y los diálogos de paz con el ELN necesitan de un impulso más firme, dicen algunos, para cerrar el año con una decisión al respecto. De todo esto queremos conversar con el investigador de CELAC, Javier Calderón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Javier. ¿Cómo estás? Un cordial saludo, Orlando. Un saludo también para todos los televidentes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo valoras el momento de Gustavo Petro, un mes prácticamente ya de iniciada su gestión en calidad de primer mandatario? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que tan solo lleva 30 días en el gobierno, la expectativa es muy alta y el presidente ha tenido que enfrentar dos cosas en este mes de su mandato. Lo primero es atender la emergencia política muy importante que venía del gobierno anterior. Había una suerte de desgobierno y tiene muchos frentes de gestión abiertos, producto de esa situación de emergencia y problemas de desnutrición, alimentarios, problemas de corrupción, problemas de desfinanciación, etcétera. Ese ha sido como un primer choque que ha tenido que enfrentar el presidente. Y por otro lado, empezar a poner los pilares de lo que él considera el gobierno del cambio. Las reformas que se van a presentar al Congreso, o que ya se han venido presentando al Congreso, para empezar los cambios y las transformaciones que prometió en la campaña y que la sociedad colombiana mayoritariamente espera como fue el resultado electoral. Entonces ese es, me parece, la condensación de este primer mes. Mucha emergencia social, mucha emergencia política y sobre todo posicionar una nueva era política donde el presidente está hablando de los problemas centrales que tiene el país y no está divagando sobre lo que ocurre en otros países o lo que ocurre de forma superflua en la sociedad colombiana. Así que, por supuesto, como dices vos, Orlando, lo que estamos viendo es el retorno de la política a Colombia, de la discusión política, y eso, bueno, tiene repercusiones porque mucha gente va a empezar a opinar y se van a tensionar las fuerzas sociales y políticas. Claro que sí, cuando yo me refería, efectivamente se trata de la política, no de la farandulería, ni del show, ni del marketing político que acostumbran otros y que sabemos qué resultados tiene. Pero también lo otro es importante señalar, Javier, y tiene que ver con que la aceptación, la popularidad y la credibilidad del presidente creció durante sus primeros días de mandato, antes que disminuir, como pensaban algunos. Siendo así, ¿cuál es el capital político que en estos momentos se puede destacar, aparte de lo que hemos mencionado, considerando que no se trata de un personaje nuevo, no es un político nuevo? Porque te planteo esto en la otra dirección también. Siendo como es, generando lo que hace, ¿por qué la oposición parecería que está pasiva? Bueno, yo creo que Gustavo Petro logró dos cosas. Primero, dar esperanza a la sociedad colombiana que venía en una situación económica y social muy difícil, no solamente producto de la pandemia, sino también por 4 décadas de neoliberalismo que fueron quitando derechos, que fueron desmantelando todos los apoyos estatales a la sociedad y sobre todo a los más vulnerables, que le otorgó muchos recursos a las empresas, les dio exenciones tributarias, les dio muchas gabelas de orden económico, mientras que a la mayoría de la sociedad no. Entonces, bueno, allí se generó había una situación muy crítica en la sociedad y Petro logró dar esperanza de por lo menos empezar a revertir en parte esta situación. Hay una esperanza de resolución también del conflicto armado
en los 4 años de gobierno de Duque se reconfiguró la guerra, se volvió a iniciar, a rebrotar la guerra en territorios que se pensaba que ya habían pasado a un momento de transición o de posconflicto, de posacuerdo de paz, pero pues producto de las políticas de Duque se reactivó. Entonces también hay una esperanza de buena parte de la sociedad afectada por el conflicto, cerca de 260 municipios, un cuarto del país que está afectada por el conflicto, pues siente que con el proyecto y con la llegada de Gustavo Petro esto puede superarse y se puede retomar la senda de la paz, y eso significa también retomar proyectos económicos en los territorios. El presidente también llamó a un diálogo de toda la sociedad, que les llama diálogos regionales, donde se van a comenzar a discutir los planes de desarrollo y se va a empezar a escuchar. La gente quiere ser escuchada, como sabemos, y esto también la anima, ¿no? Quieren ir a exponer sus problemáticas y sobre todo pues buscar respuestas del Estado. Y la oposición está frente a estas medidas que ha emprendido el gobierno, que han sido también muy tranquilas, de invitación al diálogo. Lo primero que hizo Gustavo Petro fue invitar a Álvaro Uribe a conversar, y eso no se lo esperaba la oposición. Ha sido el Petro ha desarrollado una serie de gestos positivos del diálogo y de ser un estadista que entiende que hay una oposición y que hay que conversar con la oposición, que no hay que perseguirla, que no hay que atacarla, sino que es parte de la democracia. Y en ese sentido, pues la derecha quedó un poco sin argumentos, quedó un poco quedó desubicada, para poner un adjetivo, quedó desubicada y está hasta ahora intentando buscar una forma de hacer oposición a este proyecto del cambio. Quedaron muy golpeados del gobierno de Duque, que fue, pues, según muchos analistas y también pues la gente del común, el peor gobierno de los últimos años. Entonces también pues la derecha quedó enganchada con ese gobierno y pues tiene poca credibilidad en sus planteamientos. Van a ser, eso sí, me parece una oposición, van a ser una oposición feroz sobre algunos temas, específicamente sobre los temas tributarios, sobre los temas de paz, y otro sector de la derecha que había acompañado a Duque, una derecha más moderada, no uribista, decidió acompañar al gobierno, o por lo menos no hacer oposición, que esto también es importante porque Petro entre la primera y la segunda vuelta llamó a la construcción de un frente amplio y de un diálogo nacional, una concertación nacional para hacer los cambios que necesita Colombia, y algunos sectores después del triunfo, sectores moderados como el Partido Liberal, un sector del Partido de la U, que eran anteriormente cercanos a Santos, cercanos al gobierno de Duque incluso, tomaron la decisión de participar del gobierno y tomaron la decisión de acompañar algunas reformas, no con un cheque en blanco, ahí van a haber discusiones, pero me parece que también, bueno, Petro ha tenido el acierto de convocar a distintos sectores del país a gobernar y a construir estos cambios, estas reformas que necesita Colombia. Claro, Javier, y ahí te acompaño con la siguiente reflexión y quisiera también tu comentario al respecto. El presidente Petro, de lo que veo, de lo que percibo y de lo que se registra, ha optado en términos de comunicación política por una comunicación de tierra, es decir, ir directamente donde el ciudadano, ir a los territorios, no encerrarse en el Palacio de Nariño, no verlo en medio de las fanfarrias del poder, escoltado, preso prácticamente, como acostumbran algunos presidentes, de su seguridad. Esta comunicación de tierra en Colombia no era muy normal, no ocurría normalmente. ¿Qué sentido tendría en el colombiano medio, común, corriente, que el presidente esté todo el tiempo, todas las semanas en los territorios y conversando con la gente? Pues yo creo que empieza a sentir que hay Estado. Muchos sectores del país solo conocen al Estado por sus fuerzas militares que llegan a los
territorios más alejados a reprimir o a combatir a los grupos alzados en armas y, y eso pues ha sido la constante en los últimos 40 años. Hay un neoliberalismo muy violento que lo único que llevó a los territorios pobres fue ejército. Entonces me parece que lo que está haciendo Petro es llevar al Estado desde otro lugar, desde el lugar primero de convocar al diálogo, de hacerles entender que también son parte de Colombia, estos territorios. Bueno, este fin de semana estuvo en La Guajira, que es en el Caribe, en la frontera con Venezuela, en la frontera norte, un lugar donde los problemas de desnutrición son altísimos, la pobreza es altísima, la desigualdad se siente en ese territorio, y allí hizo el Consejo de Ministros y de Ministras. Entonces me parece que allí también le está enviando un mensaje a esa Colombia que había sido olvidada, a esa Colombia que no estaba en la agenda de la derecha, que hay gobierno y que van a pensar en ellos y que están buscando soluciones a sus problemas. Problemas muy de fondo, por ejemplo, en ese lugar no hay acueducto. O sea, en pleno siglo XXI hay lugares de Colombia donde no hay acueductos, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay puestos de salud, no hay hospitales. Entonces, Petro creo yo que está en ese recorrido y por supuesto cumpliendo el mandato de ser un gobierno popular, ¿no? Y un gobierno popular no se puede meter en el palacio a gobernar desde allí por teléfono, tiene que salir a los territorios, tiene que salir a cumplirle a esa sociedad que salió masivamente a votar. Claro, hagamos una pausa, Javier, para volver sobre el sentido que tiene y en el ámbito regional adquiere la figura de Gustavo Petro, tomando en cuenta que algunos de sus pronunciamientos han puesto a pensar y a discutir incluso editoriales en otros países. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con Javier Calderón para seguir hablando de Colombia. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con el investigador de CELAC, Javier Calderón, a quien le preguntamos inmediatamente, ¿cómo valoras, en primer lugar, en el ámbito regional, por fuera de las fronteras de Colombia, lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro? En particular, me gustaría considerar tu opinión al respecto de estos acercamientos que han sido muy importantes con Venezuela. Bueno, creo que desde el discurso de posesión, Gustavo Petro tomó la decisión de plantearle a América Latina una propuesta de integración. Allí planteó el 7 de agosto que él quería una integración concreta, no una integración abstracta, un poco haciendo un balance de lo que han sido los intentos de integración en los últimos 20 años. Creo yo que Gustavo Petro está diciendo necesitamos en concreto integrarnos con redes eléctricas o energéticas en América Latina, necesitamos conectarnos con una apertura de las fronteras, con migración, con comercio, con integración cultural y eso lo pone, digamos, de vuelta y por primera vez a un gobierno colombiano liderando la unidad latinoamericana desde la perspectiva del sur, no desde la perspectiva del norte. Así que creo yo que eso es muy importante. Gustavo Petro puede jugar un rol fundamental en el fortalecimiento de la CELAC y de volver a poner sobre la mesa la integración de los países suramericanos, que hoy, pues, por supuesto, está pasando por una crisis después de haber sido desmantelada, digamos, la UNASUR fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto, entierra esos 4 o 5 años de ataque latinoamericano sobre Venezuela.
que también fue muy particular. O sea, creo que yo que en la historia latinoamericana no había ocurrido que los países suramericanos se agruparan, o algunos países se agruparan para bloquear un país, para impedir que tuviera comercio, que tuviera relaciones económicas. Bueno, y yo creo que se cierra ese ciclo, por fortuna se cierra ese ciclo, eh, creo que oscuro para la historia de nuestra región, y empieza a ponerse las cosas en su lugar. Creo yo que empieza a ponerse la política, empieza a ponerse la diplomacia, empieza a ponerse también el derecho de las naciones a autodeterminarse y a tener procesos soberanos, y con esos principios se restablecen las relaciones con Venezuela. Entre otras cosas también porque buena parte de la población colombiana sufrió efectos negativos producto del cierre de la frontera. No solo la población venezolana. Ahí en esa extensa frontera que tiene Colombia y Venezuela viven cerca de 8 millones de personas de lado y lado, y que además tienen culturalmente, son lo mismo, es casi difícil de distinguir entre quién es venezolano y quién es colombiano en esos lugares. Y, eh, y bueno, durante estos 5 años de cierre de la frontera, pues tuvieron que hacer comercio ilegal por pasos fronterizos ilegales, donde empezaron a aparecer mafias, donde empezaron a aparecer delitos, y además, pues eso, se entorpeció un proceso muy natural de intercambio cultural, de intercambio político, de intercambio económico en una frontera tan dinámica. Yo creo que hoy se empieza a restablecer. El 26 de septiembre se puso como fecha para la apertura de los puentes fronterizos, del puente aéreo, de los puentes terrestres y marítimos, y eso pues empieza a dar lugar a una reactivación de las relaciones bilaterales, que van a tener una importante significación económica para Colombia. Se restablecen muchas empresas, empezaron a reabrir pensando en volver a vender productos hacia Venezuela, y también pues se restablece la posibilidad en Venezuela de contar con los productos colombianos, muchos productos alimenticios, muchos productos textiles, de calzado, etcétera, que siempre fueron parte del comercio binacional. Así que yo creo que en buena hora este momento. Ahora vienen desafíos grandes, esto no va a ser tan sencillo, porque también hay muchos intereses que están en juego, que no solamente son los intereses binacionales, sino hay unos intereses geopolíticos alrededor de Venezuela que van a entrar en tensión con el restablecimiento de esas relaciones. Me refiero específicamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, que van a empezar a tensionar y a tratar de condicionar el restablecimiento de esas relaciones. Y sectores también internos de la política colombiana que por supuesto están de acuerdo con Estados Unidos y con la Unión Europea en el embargo y en el bloqueo económico sobre Venezuela. Allí van a haber muchas tensiones, entre otras cosas muy ligadas a la necesidad de paz en Colombia, porque buena parte digamos, del conflicto colombiano se mudó o tiene algún pie en Venezuela. Digamos, el conflicto colombiano hoy es transfronterizo, y en ese sentido tiene afectaciones sobre la población venezolana, y desde Colombia se dice por parte de sectores de la derecha, lo dijo Duque durante mucho tiempo, y Uribe, pues que Venezuela protege a delincuentes colombianos. Ahora, eso es un tema complejo, es un tema que no se puede resolver de la noche a la mañana, y que pasa por resolver el conflicto colombiano. Y seguramente Venezuela tendrá que jugar un rol, como lo jugó con el acuerdo del 2016 entre el gobierno y las FARC, tendrá que jugar un rol importante como facilitador de los acuerdos de paz con el ELN y con los grupos disidentes de las FARC que no entraron en el acuerdo y que siguen en armas. Así que, bueno, esto empieza,
Esto empieza con la reapertura de las fronteras, empieza con ya se nombraron embajadores en ambos países, pero bueno, va a ser un camino largo y que hay que acompañarlo y que va a necesitar del apoyo de otras naciones latinoamericanas para que, digamos, abracen ese proceso de restablecimiento de relaciones y lo apoyen también diplomáticamente. Claro, y gracias por abundar en el tema, porque algunos de los asuntos que estaban en tu señalamiento los ayudaba a considerar en calidad de pregunta, pero te adelantaste a eso. Pero sí quisiera remarcar algo. Venezuela se constituyó prácticamente un estigma dentro de las relaciones internacionales, fundamentalmente de América Latina. Hubo un prejuicio, una estigmatización muy fuerte, y lo que hace Gustavo Petro es prácticamente revalorizar el sentido de la unidad latinoamericana, de la integración, más allá de lo que diga o deje de decir Estados Unidos al respecto. Incluso me parece que el tono con el que cambiaron algunos enfoques editoriales sobre el tema también dan cuenta de aquello. Así que, ¿cómo ves en ese sentido el impacto que puede tener en el restablecimiento de una cierta normalidad en las relaciones latinoamericanas con Venezuela, con Colombia o desde ambos países hacia la región? Bueno, yo espero que esto se encamine en torno a una discusión que necesita América Latina sobre la integración, porque en últimas es de lo que estamos hablando, de generar pautas y quizás una nueva arquitectura de la integración regional que permita incluir esas posiciones disímiles que tienen los gobiernos latinoamericanos y que van cambiando, por supuesto, en la propia dinámica democrática, y que tiene que pensarse a largo plazo y que tiene que permitir que aún en esos momentos donde sectores que no están muy de acuerdo con la integración puedan seguir proyectando y desarrollando la integración. Yo creo que Mercosur puede ser un ejemplo medianamente aceptable, lleva 3 décadas funcionando y han pasado varios gobiernos de distintos proyectos ideológicos en los gobiernos de los países que la integran. Y ahí se mantiene, con dificultades, pues hay errores, bueno, con muchas críticas, pero se mantiene. Yo creo que hay que pensar, y yo creo que es el momento de pensar una integración que, por supuesto, revalorice, digamos, también los procesos particulares de los países y en ese sentido pues cambie y modifique su posición respecto de Venezuela, que es un país soberano que, pues donde su población se está viendo afectada por el bloqueo económico. Ha sido muy dramática la situación de dejar a Venezuela aislada por tierra, o sea, cerrar lo que ocurrió con Colombia fue cerrar sus pasos fronterizos terrestres, o sea, fue desligarla de toda América Latina, no fue cualquier cosa. Entonces, el restablecimiento de las relaciones permite de vuelta darle un oxígeno a la sociedad venezolana, en primer lugar a la población, que puede esperar el retorno de muchos de sus familias que hoy están en situaciones económicas muy complejas como migrantes y que pueden retornar a Venezuela y bueno, y empezar a buscar una especie de normalidad política entre esos países. Yo creo que esto no va a ser fácil, van a haber obstáculos, yo insisto, van a haber obstáculos producto de las tensiones y de los intereses geopolíticos. Hoy, digamos, fue posible y ha sido relativamente sencillo este proceso por la guerra en Ucrania, por el conflicto en el Donbass, porque Estados Unidos empezó a ablandar su posición respecto a Venezuela por la necesidad de contar con el petróleo venezolano. Y eso ablandó de cierta manera, fue un momento que no buscó Petro, por supuesto, ni que buscó Colombia, pero que se dio así y que terminó facilitando el restablecimiento de la relación. Pero eso puede cambiar y esos vaivenes geopolíticos pueden afectar este proceso. También teniendo en cuenta, Orlando, que Estados Unidos va hacia unas elecciones
en poco tiempo, en 2 años, donde la perspectiva política puede cambiar. Y eso puede cambiar también y puede tensionar fuertemente de vuelta las relaciones. Así que yo creo que tiene que haber también un proceso acelerado de restablecimiento de las relaciones. Tienen que comunicarlo muy bien Venezuela y Colombia. Hasta ahora todo va medianamente bien, con algunas disonancias de micrófonos de algunos políticos, tanto venezolanos como colombianos, pero eso tiene que acelerarse y tiene que consolidarse antes de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que eso es importante y tienen que desarrollarlo, y eso pasa también, y eso requiere, yo insisto, en que avance el proceso de paz en Colombia. Eso también es importante y tiene que ocurrir pronto, porque el mandato de Petro es de tan solo 4 años y no puede reelegirse, y después puede volver a darse una incertidumbre política. Ojalá que no sea así, pero yo creo que hay que pensar en tiempos rápidos. No se pueden pensar en grandes plazos y grandes tiempos, porque esto va a ser muy difícil. Gracias, Javier. Muy importante lo que acabas de mencionar, y por eso me parece que todavía el tema da para largo. Es recién un mes y piquito de lo que empezó el gobierno de Gustavo Petro, y por supuesto las expectativas y también las dudas desde algunos sectores se plantean en la misma perspectiva. Y lo que acabas de mencionar es muy importante, el tema de la guerra en relación con la postura que tiene Estados Unidos y la relación también con Venezuela. Te agradezco muchísimo por esta atención. Gracias, Orlando, y como siempre, bienvenida a la conversación sobre Colombia. Gracias a Javier Calderón, investigador de la CELAC, a propósito de esto que estamos analizando, que es el primer mes y poquito de la gestión del presidente Gustavo Petro. Todavía hay mucho que hablar y también esperar. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.